¿Cómo están? Bien. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están hoy? Día de la Niña y el Niño. Bueno, me da mucho gusto recibirles. Siéntate, Mario, por favor. Recibirles. La conferencia de hoy la vamos a dividir de la siguiente manera. Primero voy a leer un comunicado con relación a las órdenes de extradición que fueron publicadas ayer por el Departamento de Justicia con sede en el sur de Nueva York. Después Mario va a presentar todos los programas que tenemos para las niñas y los niños del país. Contestamos preguntas y luego al cierre viene la sorpresa. Viene una sorpresa para todas las invitadas y invitados especialísimos que están el día de hoy con nosotros. Ay, mira aquella pequeñita. Bueno, luego pasan para acá al final. ¿Sale? Bueno, voy a leer un comunicado que dice lo siguiente. Al pueblo de México. El 28 de abril, por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán. Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español Acusación de reemplazo bajo reserva. Esto llevó un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia. Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud. De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión. La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República
que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición. Mario. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Felicidades a todas y todos los niños y niñas en nuestro país hoy en su día. Bueno, vamos a hacer un recuento. ¿Qué hace la Presidenta de México? ¿Qué hace el gobierno por los niños y las niñas? Pues el mejor regalo, sin duda, es la educación. Adelante. Por eso, más de 20 millones de niños y niñas van a preescolar, primaria y secundaria en más de 200,000 escuelas públicas que hay en México. Con esto se logra que el 99% de los niños estén en la escuela, donde deben de estar. Adelante. Y que nadie se quede sin apoyo económico para ir a la escuela. Por eso el día de hoy nuestra Presidenta va a arrancar la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina. Es el gran regalo que le tiene la Presidenta a los niños y niñas de México, la beca Rita Cetina de útiles y uniformes. 9.9 millones las van a recibir. A partir de hoy arranca nuestra Presidenta esta entrega y hay que recordar que ya 5.3 millones tienen la beca Rita Cetina de secundaria, que es diferente. En total vamos a tener a 15.2 millones de niños y niñas con su beca en este 2026. Adelante. También es muy importante, nuestra Presidenta estableció que qué mejor que la escuela para forjar una generación más saludable, la más saludable que hayamos tenido en toda nuestra historia. Por eso se une el derecho a la salud con el derecho a la educación. Tenemos ya 10.4 millones de niños y niñas valoradas por las enfermeras del IMSS que han ido a las escuelas a revisar el peso, la talla de los niños, de las niñas, hacerles su expediente digital de salud escolar, se les revisan los dientitos, se revisa su salud visual y la buena noticia es que ya tenemos 80,000 escuelas visitadas, casi terminamos ya, estamos a punto de terminar, y ya 4.7 millones de niños y niñas fueron a las clínicas de salud, llevados por sus papás, por sus mamás, a recibir orientación nutricional o a que les revisen los dientes, y ya hemos entregado 89,000 lentes gratuitos. Tenemos 2 millones de lentes listos para entregarse, es decir, todos los niños y niñas en México en primarias públicas que necesiten lentes son completamente gratuitos, así que estamos listos para entregarlos. Adelante. También se les dan libros de texto gratuitos. Se han impreso más de 155 millones de libros de texto gratuito que se distribuyeron ya. Decía Torres Bodet que ningún niño, ninguna niña se quede sin estudiar por falta de libros. Así que libros de texto gratuito para todas y todos. Adelante. Y que las escuelas estén bonitas, que las escuelas estén dignas a través del programa La Escuela es Nuestra. Tan solo en este año
se van a arreglar más de 137,000 escuelas y esto va a beneficiar directamente a más de 13 millones de estudiantes. Y así cada 2 años se arreglan las primarias, cada año se arreglan los preescolares y cada 2 años se arreglan las secundarias. Adelante. Y por último, Presidenta, estamos muy contentos porque estamos ya en la etapa final del Mundialito Escolar. Más de 600,000 niños y niñas participaron y ya viene la final el 27, 28 y 29 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. Sí, estas son todas las acciones que el Gobierno de México hace para nuestros niños y nuestras niñas, que son los que más queremos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, hoy empezamos a repartir las tarjetas para la beca Rita Cetina para niñas y niños de primaria pública, que consiste en un apoyo previo a entrar a clases. En agosto va a ser depositado de 2,500 pesos para que puedan las familias tener todo lo necesario para entrar a la escuela. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, vamos aquí. Vamos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuál es el compromiso del Gobierno de México con la niñez en este país? Cuidarlos, protegerlos, hacer que todas las niñas y niños de México sean felices. Sobre su postura inicial de estos señalamientos al gobernador de Sinaloa, ¿qué valor le están dando a esta acusación de parte del Departamento de Justicia? Miren, son varios temas. El primero, frente a una acusación, cualquiera que sea, tiene que haber pruebas contundentes. Hay que solicitar las pruebas. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisar uno de los documentos que publica lo que sería la Fiscalía, digamos, de Estados Unidos, lo que correspondería en su sede en el sur de Nueva York. No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Este es el documento que publican, es público, está, que por cierto, de acuerdo a los tratados internacionales, ayer nos lo hizo saber la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que haber una parte de confidencialidad en todo esto. Sin embargo, pues publican este documento. Hacen un relato muy largo, escrito. Cuando decimos pruebas, es pruebas, no es nada más un dicho de una persona. Tiene que haber pruebas contundentes, conforme a la legislación mexicana. Recuerden que nuestro sistema penal acusatorio ya no es como en el pasado, sino que tiene que haber pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión. Entonces, este documento se llama acusación de reemplazo bajo reserva, por lo menos es la traducción que hacen al español. Adelante. Viene pues un relato, adelante. Ahí. Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuestos sobornos o presuntos sobornos. No, ahí. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. Juanito, 30,000 pesos. Abajo. Digo, al menos es de llamar la atención, ¿no? Es una hoja de papel.
R1. ¿Qué? Tornado, ¿no? ¿Qué dice tornado? Pero vean el papel. Un papel. Entonces, como lo hemos dicho siempre, nosotros no vamos a proteger a nadie. Y además lo hemos demostrado, así he actuado en consecuencia. Lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde a las fiscalías y lo que corresponde también a los jueces. Pero nosotros no protegemos a nadie. Tienen que haber pruebas. Tienen que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Ve tintes electorales en esta acusación, presidenta? Pues vamos a esperar todo su tiempo. Esto no había ocurrido nunca antes, nunca en la historia. Que la Fiscalía o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones, o de un presidente municipal en funciones, o de un senador en funciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eso es la ley, de nuevo. Nosotros nos tenemos que ceñir por la ley, por la Constitución, por los propios tratados, pero siempre bajo la legislación mexicana. Entonces, primero la Fiscalía tiene que pedir las pruebas. ¿Qué pruebas tienen? Porque hasta hoy hay un escrito de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son. Y estos documentos. Entonces, primero las pruebas. Recuerden ustedes el caso Cienfuegos. El caso Cienfuegos, detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos en el periodo del presidente López Obrador, y la Fiscalía General de la República pide pruebas. Se analizan las pruebas, incluso se presentan aquí en la mañanera por el entonces presidente López Obrador. Se presentan y no tienen sustento. Tan es así que regresa el general Cienfuegos y es liberado porque no había pruebas. Para cualquier ciudadano mexicano presunto delincuente tiene que haber una orden de aprehensión, y una orden de aprehensión se basa, de acuerdo con nuestra legislación, en pruebas fehacientes y contundentes. Entonces, tiene que haber pruebas, y con base en esas pruebas la Fiscalía General de la República y sus propias investigaciones determinará la presunta responsabilidad de una u otra persona. Pero, ¿cómo sin pruebas? ¿Cómo sin pruebas? Entonces, todo a su tiempo. Eso sí, no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México. El artículo 39 constitucional es muy claro: la soberanía dimana del pueblo. Entonces, por eso son dos temas: es la defensa de la soberanía de manera muy clara, como lo hemos hecho hasta ahora, y, por supuesto, el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho tiene que significar pruebas de la responsabilidad de una persona o de otra. ¿Qué adjetivo podemos utilizar para estas pruebas que vemos en este documento, presidente? No, bueno, que cada quien haga su… Yo lo que digo es, me llama la atención, ya que la Fiscalía determine. En el gabinete de hoy, la Fiscalía le informó cómo se va a coordinar con las autoridades estadounidenses para analizar Viene estas todo un pruebas. procedimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores envía estos documentos a la Fiscalía, ellos hacen su investigación y regresan su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder informar a las autoridades de Estados Unidos. Y ya por último, ¿hay alguna acusación contra otro político además de esta lista? No tenemos, hasta ahora
el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada, no ha informado más allá de esto. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sí. Adelante, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, preguntarle cuál es el mensaje del día de hoy concreto de usted para las niñas y los niños en su día. Ya se han presentado en este momento por parte del sector de educación, pues todo lo que se está haciendo por la niñez a partir de su gobierno. ¿Qué es lo que más viene para las niñas y los niños en su gobierno? Nosotros queremos que las niñas y los niños sean felices, y para ello el gobierno tiene que garantizarle los derechos, porque las niñas y los niños tienen derechos especiales. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derechos, pero particularmente las niñas y los niños tienen derechos. El cumplimiento de esos derechos garantiza su felicidad. Entonces nosotros queremos que todas y todos sean felices. ¿Qué significa esos derechos? Una vida segura, libre de violencias, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al espacio de juego, acceso a un espacio donde puedan, así como estudiar, desarrollarse libremente, garantizar su seguridad también en el espacio privado, si es que hay un ambiente de violencia. Y sobre todo, decirles que, imagínense como mamá, yo también tuve mis hijos pequeños, ahora tengo nieto. Lo que queremos es que sean felices, que tengan acceso a todo, incluido el cumplimiento de sus sueños. Presidenta, cambiando de tema, también el día de ayer sobre el encuentro con la representación de España, la Cancillería en particular, bueno, se habla sobre una mucho más intensa. No se ha perdido la relación con ellos nunca, diplomáticamente hablando, pero se va a intensificar seguramente por lo que se ha estado viendo, por las comunicaciones que se han dado, y también la invitación que le hicieron ya, entiendo yo, a la cumbre iberoamericana que se celebraría en noviembre, creo que próximo noviembre en Madrid. ¿Qué al respecto? Sí. Primero, ustedes saben que hubo un periodo en la relación de México con España de, digamos, mayor, ¿cómo le podemos llamar?, de no tanta cercanía, porque las relaciones diplomáticas, culturales, comerciales siempre han existido y esas nunca se han interrumpido. Pero un periodo derivado de una solicitud que hizo el presidente López Obrador para el perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista y parte de la colonia. En aquella época la respuesta fue que se sintieron ofendidos y además lanzaron una campaña contra el presidente López Obrador en España. Más allá de que López Obrador fue y es un presidente muy querido por el pueblo de México, fue un agravio, no solo a un presidente querido por el pueblo, sino al pueblo de México. A partir de ahí, cuando llegamos nosotros, recuerden que yo decidí no invitar al rey a la toma de posesión, que es el jefe de Estado de España. Y a partir de ahí dijimos, ¿qué podemos hacer para que haya un reconocimiento del pueblo y el gobierno español de la grandeza cultural de México y de que para nosotros no es un asunto trivial aquella solicitud del perdón? Tiene que ver con que los gobiernos que representamos, en su momento el gobierno del presidente López Obrador y ahora nuestro gobierno, tienen como uno de sus grandes objetivos reconocer la dignidad del pueblo de México. Que nadie discrimine a una mexicana o un mexicano, nunca, por cómo somos. México es grandioso y su pueblo es extraordinario. Y mucha de esa discriminación proviene
de aquellas épocas y de haber visualizado ante el mundo desde la perspectiva eurocentrista que las grandes civilizaciones mexicanas o de México o de nuestro territorio en aquel entonces, porque no nos llamábamos México entonces, eran atrasadas, eran salvajes, sacrificaban personas y no tenían nada que ver esas civilizaciones con las grandes civilizaciones que provenían de Europa, como justificando una conquista, la colonia. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que se entienda que este es un asunto de reconocimiento de los pueblos originarios, de la grandeza cultural, de las grandes civilizaciones y de la grandeza cultural de los pueblos de hoy y de la grandeza de México y su pueblo? De ahí fue que llevamos 2 exposiciones, una de piezas del Museo de Antropología y otra de las mujeres indígenas. Tuvieron muchísimos visitantes y tuvieron la virtud de que primero el canciller de España llegara a la exposición y hablara de que hubo abusos en aquel periodo y que los pueblos originarios son grandiosos. Después fue del propio presidente Sánchez y después del jefe del Estado español, que en un posicionamiento dijo hubo abusos, después habló de la grandeza de México, al mismo tiempo se le dio un premio al Museo de Antropología. Entonces lo tomamos como una señal de ellos, de acercamiento, no a la presidenta, al pueblo de México. Y entonces a partir de ahí tomo la decisión de ir a Barcelona, a esta cumbre por la democracia, y después de recibir al canciller que venía. Y aquí hablamos de la cooperación entre España y México y también pues de que a nosotros nos interesa seguir con exposiciones en España que reconozcan la grandeza cultural de México. Miren, poniéndolo en otro nivel, quitando España. De parte de muchos estadounidenses, porque no todos, hubo una visión que se impuso de que México era atrasado, de que lo mejor estaba allá en el norte y muy mal por México. Una visión en Estados Unidos que se orientó al materialismo, a lo material, mientras México guardó con su pueblo valores espirituales, culturales, valores familiares, de solidaridad, de fraternidad. Esa discriminación que viven las y los mexicanos en el exterior también fue parte de una campaña de discriminación del mexicano sentado debajo de un nopal como si fuera flojo. Y lo que ha hecho la Cuarta Transformación es recuperar la dignidad del pueblo, nuestra grandeza, el que México no es menos que ningún país. No queremos ser más, pero tampoco somos menos. México como iguales con cualquier potencia, porque hay países que pueden ser potencia militar, potencia económica, pero México es una potencia cultural y de valores. Y eso es algo muy poderoso, porque empodera a nuestro pueblo, y eso es lo que queremos que siga ocurriendo en México. ¿Iría a la cumbre? Ah, bueno, segunda pregunta. No estoy segura, porque quiero ir a la cumbre de la PEC en noviembre, que es en China. Nos toca la cumbre de la PEC en el 2028, es decir, es la siguiente cumbre. Entonces creo que vale la pena, además de que es pues un asunto de respeto. Le toca a China la cumbre, después nos toca a nosotros.
van todos los países de Asia-Pacífico. Entonces, y se cruzan las fechas entre una y otra. Entonces vamos a ver si podemos ir a la Iberoamericana. Por último, Presidenta, en el contexto de lo del día de ayer, lo que ya usted ha expresado sobre esta petición de extradición, ya se ha aquí incluso preguntado a usted, yo quisiera darle otro enfoque en esto de mi pregunta. En las redes sociales, en las expresiones de la gente, en general es de respaldo y de enojo de esta situación que se hace, principalmente en el tema de más que de defender a una persona, defender al país, el tema de la soberanía, el respaldo a usted, incluso dicen, hay muchas expresiones, pero muchas de ellas la presidenta tiene que seguir siendo firme. Frente a esto es una relación muy complicada porque tenemos muchas cosas con Estados Unidos, pero preguntar también qué opina tanto de estas expresiones de a favor, que es la mayoría, pero también de una oposición que festejaba el día de ayer de manera, me parece que apátrida, muy vil, y no solamente la oposición, salieron varios comentócratas, incluso ya eran como dicen, expertos en derecho internacional, ya eran expertos en el tema de extradiciones, porque decían, no, sí se justifica por esto, obviamente con un fin totalmente político en contra del gobierno que encabeza usted, Presidenta. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus expresiones de estas dos, digamos, caras que en este momento estamos viviendo en el país en torno a este tema? Vamos a ponerlo igual en sus dimensiones, cada tema, cada punto, ¿no? Una cosa es si hay un delito o no hay un delito respecto a una acusación. Y para ello tiene que investigar la Fiscalía General de la República y ser muy serios en la investigación y siempre cumpliendo el Estado de Derecho y defendiendo las instituciones mexicanas. Ese es un tema. Lo segundo es la injerencia. Pongámoslo al revés, nada más para que dimensionemos. Que la Fiscalía General de la República de México estuviera investigando gobernadores, presidentes municipales, senadores de otros países. ¿Qué pensarían los otros países? ¿Qué pensaría cualquier país del mundo? No pongamos Estados Unidos. Cualquier país del mundo. ¿Qué pensaría un pueblo de un país si la Fiscalía General de la República hiciera una investigación y presentara una orden de extradición a un gobernador en funciones de ese país? Nada más para poner el contexto. Eso no quiere decir que no se investigue, que luego que se investigue y que se actúe en consecuencia si hay pruebas. El injerencismo. Y tercero, la actitud de la oposición, de los adversarios del conservadurismo. O sea, se cuelgan del exterior para tener un argumento con el pueblo de México. Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua, Siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional. No es menor. Eso sigue sus investigaciones. Pero además, ahora, como no les ha funcionado nada, porque es verdad, no crece, no tiene el apoyo popular, sus argumentos siempre son en contra del gobierno
y nunca proponiendo algo que propongan, algo. Una cosa no los he oído proponer. Claro, hablan contra los programas sociales, hablan contra las becas de los niños, porque ellos quisieran que a las niñas y a los niños se les becara nada más al que tiene 10 de promedio. Y claro que queremos que las niñas y los niños estudien, pero lo que queremos es que lleguen parejitos a la escuela. Para nosotros la igualdad es algo sustantivo. Entonces, como no tienen argumentos, no tienen propuesta, no tienen más que las redes sociales vinculadas con la derecha internacional, que es la verdad. Entonces, viene algo del exterior y se cuelgan del exterior. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los conservadores del siglo XIX y los conservadores de hoy? Ninguna. Bueno, ya se fueron muchos de ellos a Estados Unidos a pedir la intervención. ¿Qué diferencia hay de estos conservadores con los del siglo XIX que fueron a traer a Maximiliano para que gobernara México? Ninguna. Nosotros tenemos autoridad moral y política, porque hemos actuado siempre conforme a nuestros principios y conforme a las leyes mexicanas, y garantizamos honestidad en nuestro gobierno. Y eso nos da mucha fuerza frente al pueblo. Entonces, del otro lado, pues, ¿qué era? Es de esperarse. Pero es importante que el pueblo lo vea. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? ¿La injerencia de un gobierno extranjero en México? ¿Eso es lo que proponen? No, pues no creo que tengan mucho apoyo popular, ¿verdad? Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Gracias, presidenta. Vamos por acá. A ver, el compañero. Y ya merito le acabamos a las preguntas para ir a la sorpresa. Buenos días, presidenta CONA. Su servidor Carlos Pozos, reportero de LM Noticias, Lord Molécula. Feliz día a todas las niñas y niños aquí presentes. Presidenta, el pasado 9 de marzo usted sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. También tuvo en España una reunión con él. De esa conversación y de la reunión que ha tenido con su homólogo brasileño, acordó realizar una visita a usted al país sudamericano este año. Quisiera saber si ya hay fecha de la visita a la hermana República del Brasil. Sí vamos a ir. ¿Qué estamos esperando para definir la fecha? Queremos tener un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras, en el que estamos trabajando, de colaboración, de cooperación. Entonces estamos trabajando, vino su directora, después viene un equipo ahora, creo que es la segunda semana de mayo, en temas de exploración y producción, en temas de transformación, en temas de biocombustibles, biodiesel, etanol. Entonces, a partir de ahí se establece un acuerdo de entendimiento para la cooperación y el objetivo pues es irlo a firmar allá a Brasil. Un día pues ir y regresar. Entonces estamos definiendo la fecha también en función de poder establecer este entendimiento. Gracias por su respuesta. Como segunda pregunta, presidenta, el día de mañana pues es el Día del Trabajo. El día 14 de febrero Tereso Medina Ramírez fue elegido nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con la representación de 4.500.000 trabajadores, le solicitó al secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños,
que le dijera a usted que la CTM refrenda su disposición de diálogo institucional y expuso que si gana nuestra presidenta, gana México, así como informó que llevará la voz obrera a la revisión del tratado trilateral. Presidenta, ¿qué le responde usted a unas horas a los trabajadores de la CTM, 4.5 millones, a los de la CATEM, a los de la CROC, a los de la FETSE, pues a toda la clase de trabajadora de México a unas horas del Día del Trabajo? Los trabajadores, las y los trabajadores de México han vivido con los gobiernos de la transformación la primavera en el mundo laboral, vamos a llamarle así. No se nos olvide que no subían los salarios mínimos en todo el periodo neoliberal y que en 8 años han subido 154%, que desapareció el outsourcing, que aumentó el reparto de utilidades, que disminuyeron las comisiones de las AFORES, que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar y recientemente que logramos que en la Constitución se establezca la semana de 40 horas. Y también recientemente modificamos una ley para garantizar los derechos laborales de los trabajadores agrícolas que trabajan en empresas que se dedican a la exportación, como el aguacate, las fresas, las verdes, entre otras grandes conquistas de las y los trabajadores mexicanos. Entonces, es un buen momento para las y los trabajadores y al mismo tiempo se respeta su libertad de decisión en sus sindicatos. No está el gobierno con el dedazo de quién debe quedar. En el caso reciente de la elección en la CTM, decidieron ellos, no fue la presidenta como era en los tiempos del PRI o del PRIAN, que el presidente iba y se metía a los sindicatos para decidir quién iba a ser su representante, ¿no? Eso ya quedó en el pasado, ha cambiado el esquema de las viejas juntas de conciliación y arbitraje a un esquema mucho más expedito y justo en los conflictos laborales. Entonces ha cambiado mucho el mundo del trabajo. ¿Tendrá comida con ellos o...? Mañana vamos a ir a la mañanera a una sede que tiene uno de los sindicatos por aquí. Ahí vamos a hacer la mañanera, vamos a firmar varios acuerdos con ellos y después me voy a reunir con ellos. Vamos a tener un desayuno, reunión, porque ellos desde hace tiempo me han pedido una reunión para platicar de varios temas y van a estar ahí los representantes de varios sindicatos para poder platicar pendientes, temas importantes para seguir resolviendo y avanzando en los derechos de las y los trabajadores. Gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues fincó estos cargos contra pues estos servidores públicos en funciones. La derecha y comentócratas festejan y dicen que es un golpe a la presidenta y que es una crisis profunda que vive su gobierno. Presidenta, ¿considera usted que esto pues es una extorsión bilateral que se da con esta acción? Y bueno, pues preguntarle también si ya más o menos yo creo que entendí el tema de Chihuahua, el tema de la violación de la soberanía. Este suceso echa tierra y pasa a segundo lugar el tema de Chihuahua. Ambos temas están en la Fiscalía General de la República. El tema de la violación a la soberanía por agentes extranjeros y la actuación de las autoridades de Chihuahua. Y por otro lado, este tema de la solicitud de del Departamento de Justicia con su sede en el sur de Nueva York, de la solicitud de las extradiciones, se llama, lo que ellos solicitan es
tal cual se llama. Detención provisional con fines de extradición. Muy importante esto de detención provisional con fines de extradición. También está en la Fiscalía, porque así dice nuestra legislación. La Fiscalía tiene que allegarse de las pruebas para, primero que nada, revisar si hay pruebas o no, para poder abrir una carpeta de investigación. Y eso pues tiene que informarlo la Fiscalía. Nosotros confiamos en las instituciones del país y la Fiscalía pues tiene que hacer una revisión exhaustiva y a partir de ahí pues dar su posicionamiento, y eso se le entregaría a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores se lo haría saber a través de la Embajada de Estados Unidos o directamente el Departamento de Estado a los Estados Unidos. En ese sentido, Presidenta, ¿usted contemplaría o descartaría la extracción por parte de Estados Unidos al señor gobernador Rubén Rocha Moya? Primero, antes que nada, son las pruebas. Ahora, yo digo en el documento que la Fiscalía tiene que actuar con base en nuestra legislación, con base en nuestra legislación y nuestra jurisdicción. Pues muchas gracias por sus respuestas. Sí. Vamos de este lado. ¿Quién más por acá? A ver, el compañero de verde que está acá, de suéter verde. Buenos días, gracias Presidenta, buenos días a todos, secretario. Francisco Montaño, del debate de Sinaloa. Quisiera preguntarle, Presidenta, con este asunto de la orden de detención y extradición contra el gobernador y contra otros funcionarios y exfuncionarios, la estrategia de seguridad que usted ha implementado en el Estado y en toda la República, ¿tiene todavía fortaleza, sustento para la región, sobre todo para Sinaloa? Qué bueno que lo preguntas. Nosotros vamos a seguir protegiendo a Sinaloa, al pueblo de Sinaloa. Está el secretario de Seguridad, es un general de la Defensa Nacional, está fortaleciendo la Fiscalía General de la República, lo que correspondería a las fiscalías, sedes de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, y con la presencia de las fuerzas federales. Y además, el pueblo de Sinaloa es un pueblo grandioso, porque es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa. Sinaloa tiene un pueblo extraordinario y es un gran estado, es el granero de México. Y los ciudadanos requieren protección en este momento, que por cierto también en el documento se describe cómo, vale mucho la pena el documento, cómo se incrementa la violencia en Sinaloa. Entonces ahí vamos a estar protegiendo a las y los sinaloenses siempre. Presidenta, en segundo lugar, quisiera preguntarle, ayer el gobernador hablaba y dijo que se había comunicado con usted, que ya había tenido comunicación y que usted le había manifestado respaldo. Yo le pregunto también a usted ahora, Presidenta, ¿el gobernador tiene el respaldo del Gobierno de la República, del Gobierno de México? ¿No se vislumbra que haya algún cambio en el Gobierno del Estado? No solamente al Gobierno del Estado, a los gobiernos en general de la entidad. Ayer, en efecto, hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano, ciudadana, que no tenga un cargo de elección popular. Una detención sin pruebas. Pues no, ¿verdad? Es lo mismo
para un gobernador, que en todo caso además primero tendría que haber un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él. Todo bajo el Estado de Derecho. Todo bajo el Estado de Derecho. Porque no puede ser, como lo mencioné en el caso de Chihuahua, que para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, ¿cómo la presidenta va a acusar a un gobernador sin pruebas? Yo les voy a decir, actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Imagínense que viniera una petición de extradición o de detención provisional con fines de extradición a un gobernador de otro partido o a una gobernadora de otro partido, sin ninguna prueba. ¿Que porque es de otro partido voy a actuar distinto? No, me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía. Entonces, la ley es para todas y para todos, para todas y para todos. Y hasta hoy revisan los documentos el jurídico de Relaciones Exteriores, dice no hay pruebas, pero no soy yo quien tiene que determinarlo, se lo envía la Fiscalía General de la República conforme a derecho. Y la Fiscalía dice, para actuar necesitamos pruebas contundentes, fehacientes en el marco del sistema penal acusatorio mexicano. Así debe ser. Ahora, la defensa de la soberanía es un principio que no puede, bajo ningún motivo, negociarse. Presidenta, el fin de semana estuvo el embajador de Estados Unidos en Sinaloa. Estuvo en la promoción de esta nueva empresa que estará instalándose para el Polo de Desarrollo. La embajada de ayer fue la que informó precisamente de este asunto de la orden de aprehensión con fines de extradición y luego el embajador hizo réplica de este mensaje. ¿Usted ha hablado con el embajador? ¿Le ha comentado algo? ¿Hay alguna comunicación oficial? A partir de esta emisión no he tenido comunicación con el gobernador. Y viéndola a la distancia, hoy, frente a lo que estamos viviendo, pues por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas. Porque un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México, para poner las distancias, de Cuba en México, de Argentina en México. Un embajador no puede tener una actitud injerencista. Mira, el otro día le decía a Belmont, no sé si lo tienes por ahí, en las memorias de Miguel de la Madrid, y miren, es Miguel de la Madrid, escribe algo muy que lo recordé, he leído las memorias de los presidentes. Y en las memorias de Miguel de la Madrid, porque entonces el embajador Gavin era le gustaba pues estar todo el tiempo hablando de la política mexicana. Y Miguel de la Madrid escribe esto, a ver si lo tienes por ahí, que hace tiempo lo vimos. A ver, ponle el contexto de en qué página está, o a ver si lo tienes por ahí, nada más para que lo… Pero fíjense, dice… pero súbele, es Miguel de la Madrid, con la colaboración de Alejandra Layuz, Cambio de rumbo se llama el libro. Y en el libro, editado por el Fondo de Cultura Económica, viene esta parte, pero vete más abajo. No, al revés, más arriba, perdóname. Dice, asimismo, en 1985 tuvo lugar el secuestro y asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, que tensó las relaciones con los Estados Unidos y especialmente
Fíjense cómo habla de la Madrid su insolente embajador Gaya. Esto es un dicho de la Madrid, de Miguel de la Madrid. Vale mucho la pena que lean esta parte. Justo estaban en aquella época, no sé si es el grupo Contadora, ¿no?, que estaban negociando la paz en Centroamérica. Dice, Miguel de la Madrid escribirá, no, pero ¿esto de dónde viene? No, porque entonces este no es de la Madrid. No, pero es que aquí se está refiriendo a Miguel de la Madrid escribirá en sus memorias. Bueno, quiten la parte de arriba, porque no sé exactamente quién la escribe. No necesariamente le escribió de la Madrid pero esto sí, porque tiene comillas. Miguel de la Madrid escribirá en sus memorias: los norteamericanos entre más blandito encuentran, más se van metiendo. Esta sí es un entrecomillado de el expresidente Miguel de la Madrid, que en paz descanse. Estamos frente a gente ruda que no busca un entendimiento sino imponerse. Nuestras relaciones no van a cambiar demasiado, sin embargo, y aceptando esa realidad, debemos conservar la serenidad y sostener el esfuerzo por mejorar las relaciones, pero sin perder nuestra dignidad. Este es un entrecomillado. Después le vemos de dónde viene, ¿no?, porque no necesariamente es las memorias, pero es un entrecomillado de las memorias. Entonces, es muy importante el respeto mutuo. Nosotros hemos sido muy respetuosos y no, además, nuestro interés es, como decía allí, miren que hay diferencias con Miguel de la Madrid y lo que representa nuestro proyecto. Nosotros queremos una relación de respeto, de colaboración y de entendimiento. Pero tiene que ser muy claro el respeto. México debe ser respetado por todas las naciones del mundo. Entonces, siempre el papel de los embajadores pues tiene que ser una relación de respeto mutuo. Entonces, hasta ahí pues tampoco nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones ni con el gobierno de Estados Unidos ni con sus embajadores, pero a la presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México. Presidenta, y el cumplimiento de las leyes también, en nuestro marco. A la Fiscalía le corresponde su parte y al Poder Judicial la suya. No quiero malinterpretar sus palabras, pero quisiera preguntarle, ¿ve en esta actuación del embajador tintes injerencistas, por lo que nos explica? Que cada quien lo califique, pero hoy toman una relevancia distinta esas declaraciones que hizo en Sinaloa frente a lo que pasó el día de ayer. ¿Y con esto altera en algo la inversión extranjera en la entidad ahora que se anuncia, aunque todavía no hay un acuerdo oficial, para el Polo de Desarrollo de Topolobampo? ¿Para él, perdón? Para el Polo de Desarrollo. ¿De dónde? De Sinaloa. No, el proyecto de desarrollo de Sinaloa, de protección de Sinaloa, todo. Y la garantía del bienestar del pueblo de Sinaloa, todo continúa. Ahora se llegó a un acuerdo muy importante con los productores de maíz de Sinaloa, que están ya a punto de la cosecha, si no es que ya empezó, de apoyo para el precio. Entonces vamos a poner un apoyo muy importante y ya yo espero que, no sé si la otra, pero si no la semana que sigue, vamos a presentar algo muy importante para la garantía de la soberanía alimentaria con el maíz y la garantía del precio para los productores de maíz. Presidenta, y nada más, en otro tema, aprovechando que está el secretario de Educación, además de las amenazas del gremio sindical de los maestros y lo que se acerca a propósito del Mundial y algunos comentarios que se hacen en las escuelas, ¿se ha considerado adelantar el cierre del ciclo escolar a propósito del Mundial? Bueno, hemos atendido siempre a los maestros. De hecho, mañana
van a venir a entregar su pliego petitorio, los voy a recibir junto con la Secretaría de Gobernación y hay comunicación permanente. Siempre les hemos dicho que no hay necesidad de tener este tipo de expresiones, aunque evidentemente somos respetuosos. El próximo 7, la próxima semana, vamos a tener una reunión de todos los secretarios de Educación, porque algunos de ellos han pedido modificaciones al calendario por el tema de clima, del calor y por otras circunstancias. También estamos hablando, sí, también por el mundial y por por varias circunstancias dependiendo del estado, ¿no? Por ejemplo, Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido, adelantar. Tienen ellos la posibilidad de modificar el calendario, pero vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto. También estamos en diálogo con los maestros y las maestras, ellos también nos han pedido la modificación del calendario escolar. Entonces tendríamos una respuesta la siguiente semana a partir de la evaluación de todos los secretarios de educación del país. Muchas gracias, secretario. Gracias, presidenta. Gracias. La última pregunta, porque ya veo que las niñas y los niños se están aburriendo. Que ya. A ver, sí. La trajo preparada. Buenos días, señora presidenta. ¿Le puedo Buenos hacer días. 3 preguntitas, por favor? Ah, sí, ya te sabes la regla de la mañanera. Mi nombre es Francisco Valentín Navarro Ochoa, sobrino de mi tío Carlos. ¿De pequeña soñaste ser presidenta de México? Fíjate que nunca me lo imaginé. Yo quería ser maestra de la universidad, ese era mi sueño. Y bailarina, porque estudiaba ballet. ¿Qué consejo nos darías a los niños para lograr nuestros sueños? Que nunca se venza, que por más difícil que sea el camino, siempre hay que levantarse y salir adelante. Y la última. Y que tienen derecho a soñar cualquier cosa, a soñar lo que quieren ser. Y la última, ¿cómo se puede mejorar la educación para que aprendamos más sobre cómo cuidar la naturaleza? ¿Cómo cuidar la naturaleza? La naturaleza. Ah, mira, es una muy buena pregunta. ¿Por qué no hacen, Mario, un plan de trabajo? No, pero con los niños y las niñas, para recibir sus sugerencias, para la modificación de los planes de estudio o de los propios libros, que ustedes nos digan qué les gustaría en las escuelas para cuidar la naturaleza. Y por último, ¿podrías hacer el 6-7? Ahorita que vengan para acá todos, ¿les parece? Lo hacemos Sí. juntos. Bueno, vamos a la sorpresa. Ahorita que vengan para acá, les doy el micrófono. ¡Tarán! Patita de perro. Llegó. Vénganse para acá todos y todas. Vénganse. Es mi grupo favorito. Vénganse para acá, mira, de este lado. Sí. Sí. Vénganse para acá. Este también. Sí. Hola. Hola niños, buenos días. Nosotros somos los Patita de Perro de Puebla. Hacemos música para niños hoy cumplimos 32 años y pues nos da mucho gusto que nos hayan invitado. Muchas gracias y vamos a hacer una canción para ustedes, chavos, ¿sale? Ahí se quedan, ¿quieren brincar ahí? Porque pues, siempre los tenemos como enfrente, pero ¿ahí quieren brincar o quieren brincar acá? ¿Ustedes qué quieren verlos así como de frente?
Órale, ahí vamos a brincar. Sale, yo me acerco mejor. Ahí está, ahí está. ¿Sale? Sí. Órale pues, Vénganse, órale pues. chicos. Gracias por traer a sus hijos y sus sobrinos. Sí. ¿Listo, Ándale, chavos? Y voltéense para acá hacia nosotros, aquí abajito. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, niños. Bueno, esta canción la queremos dedicar a todas las niñas y los niños. Que volteen para allá. ¿Sale? Esto se llama Vamos a brincar. Vamos a brincar. Y el niño que brinque más alto, pues felicidades, ¿no? Qué buenos reflejos. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Esto dice así. Venga, Dice, maestro. Vámonos. 1, 2, 1, 2, 3 y Vamos a brincar, vamos a brincar. ¡Hey! Brincando, chavos. Yo soy un niño, quiero brincar. Aquí en mi casa, quiero brincar. Con mis amigos, quiero brincar. En el palacio, vamos a brincar, vamos a brincar. ¡Hey! Muy bien. Aunque se enojen, quiero brincar. Aunque no me escuchen, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. ¡Hey! A ver, todos brincando, niños, niñas, brincando, pero en un solo pie. En un solo pie. Muy bien. Eso. En un solo pie, pero dando de vueltas. Eso es. Vamos, todos. Muy bien. En un solo pie, hacia adelante y hacia atrás. A ver, si son muy chidos. Hacia adelante y hacia atrás. Mejor hacia un lado, porque así como que no la están armando, ¿sale? Así. Eso. Sí, vénganse para acá mejor. Súbanse acá. ¿Sabes qué? Es que no nos oye. Vengan. ¿Le puedes subir un poco? Ok. Vénganse para acá, chicos. Dice, hoy es mi día, quiero brincar, es mi concierto, quiero brincar, con mis amigos, quiero brincar, hoy con los Pata, quiero brincar, en el palacio, quiero brincar, con reporteros, quiero brincar, y con la presi, quiero brincar, todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar, ¡hey! Yeah. Ajá. Y se van. Dos. Yeah, gracias. Bien, vamos a hacer otra canción, chicos. ¿Les parece bien? ¿Otra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. ¿Están ocupados? ¿La prensa está muy ocupada? ¿Sí podemos hacer otra para sus niños? Sí. Es que esta está padre. A ver, pero miren, volteen a verme porque este paso se lo van a aprender hoy. Y dice así, un paso a gogo. 1, Paso. 2, 1, 2, 3 y... Acá miren. Así. También ustedes pueden hacerlo, muchachos. Ahí. Muy bien. Este paso se llama ojitos, ¿va? Acá. Acá. Hay otro paso que se llama el lechero. Lechero de Chipilo, Puebla. Acá. Eso. Hay otro paso que se llama robot. Y hay otro paso que se llama Enrique Guzmán. Ese no lo hagan mejor. Ok, ojitos. Acá.
Dice, y escúcheme muy bien lo que hoy les voy a decir. Si acaso no me pelan, no lo voy a repetir. Hay que bailar sabroso este rock and roll, pero chichín el que se mueva cuando pare la canción. Chichín el que se mueva, chichín el que se mueva. Y escúcheme muy bien lo que hoy les voy a decir. Si acaso no me pelan, no lo voy a repetir. Hay que bailar sabroso este rock and roll, pero chichín el que se mueva cuando pare la canción. Chichín el que se mueva este. Chichín el que se mueva. Enrique Guzmán. Este. Ya vi que están bailando. A ver si es cierto que están atentos, ¿sale? Lechero. Dice, chichín el que se mueva. Congelados. Shh, niños, no se tiene que oír nada. Nada. Ni una mosca. Shh, no se tiene que oír ni un gatito. Ni un perrito. A usted se le salió, ¿verdad? Ni una vaca. No se les tiene que salir ni un dinosaurio. Ahí sí le salió, ¿verdad? Movimiento con ojitos. ¿Sí? A ver, vamos. Chichín el que se mueva. ¡Fris! Congelados. Todos congelados. Así Mire, nos podemos quedar unas 8 horas. En el concierto pasado nos quedamos así 14 horas ahí en Viña del Mar, recuerdo. Nos dieron la gaviota de plata, ¿no? Sí. ¡Movimiento! Muchas gracias, ya nos vamos. Solo era hacerles un par de canciones, ¿ok? Y escúchenme muy bien lo que hoy les voy a decir, pues si acaso no me pelan, no lo voy a repetir. Hay que bailar sabroso este rock and roll, pero chichín el que se mueva cuando pare la canción. Chichín el que se mueva, chichín el que se mueva. ¡Vámonos! Lechero. A ver. Robot. Robot. Y se va. Gracias. Muchas gracias, gracias niñas, gracias niños. Feliz día, pásenla bien, gocen la vida. Gracias, presidenta, gracias. La queremos, la queremos, la queremos. Felicidades, niños. Chao, chao. Ah. Véanse acá la foto. ¿Quién quería el 6-7? Lleva la mano. 1, 2, 6-7. Gracias. Tenemos un regalo. ¿No? Ellos cumplen 32 de cantar juntos. Bien.